Entre otras cosas, entre otros motivos, ante la falta de evidencias para augurar escenarios catastróficos en la economía, el ámbito judicial fue otra vez protagonista de la semana e invita a reiterar la pregunta de cuánto durará esta vigencia. Nos parece que la respuesta es la misma que viene ensayando este espacio durante los sábados recientes. La coyuntura está dominada por Sandra Arroyo Salgado y las conclusiones de sus peritos, que arrojarían la certeza de que Alberto Nisman fue asesinado y que los medios opositores trataron como una verdad revelada. La frivolidad periodística también pudo entretenerse con las eventuales o reales aventuras amorosas de Nisman en los días u horas previos a su muerte. Claro, a esa prensa no le importa ni la solvencia conducente de las probanzas periciales que presentó la ex esposa del fiscal, ni cuál sería la hipótesis que se desprende de ellas. Empezando por lo segundo, y en tanto la querella sostiene que el deceso de Nisman se produjo a 30 horas y pico de realizada la autopsia, de acuerdo con las pruebas en danza, todas las hipótesis enfocarían a Diego Lagomarsino. Pero, al fin y al cabo, eso no es más que otro aporte al juego del detective que tanto entusiasma al público en casos como estos. Este es un momento, ¿cómo le llamaría uno? Anímicamente complicado, no por lo opinativo, estamos hablando del caso Nisman, sino por la data, por la información de que se dispone. ¿Cuánto estamos diciendo los periodistas, hablo genéricamente, de lo que sabemos, conocemos del caso? 50%, 60%. Entonces no se trata de la opinión, decía, sino de que, más allá de la opinión que nos merece, la opinión que se baja, ¿sí? Se lee y escucha cada cosa que uno desde adentro del medio sabe que no es así. Se calla cada cosa, que, insisto, es anímicamente complicado soportarlo, pero primero está que uno cuida, debe ser responsable, mide, porque primero uno es ciudadano, gente, pueblo, sujeto, no es periodista primero, no es periodista primero. Uno lo entiende así. El único registro duro, incontrastable, a salvo de pavadas de esta semana, es que las deducciones presentadas por Arroyo Salgado en una escenografía suficientemente armada para revestirse de institucional no son más que una interpretación, en su detalle y en su valor probatorio. La fiscal Viviana Fein, quien se come todos los sopapos habidos y por haber, ora porque habla demasiado, ora porque se resguarda, lo dejó bien claro. Explicó que debe ser una junta de peritos, se verá, la que resuelva o vehiculice las dudas. Desde ya se la oye, pero no se la escucha. Ni a ella, ni a quienes advierten sobre la seriedad de la información que debe brindarse. Solo importa embarrar la cancha titulando que a Nisman lo asesinaron. La bajada aclaratoria de que lo dijo su ex esposa tampoco le importa a nadie, entre quienes solamente desean asentarse en la conjetura de que fue asesinato por orden oficial u oficiosa. Y se acabó. No importan ni las pruebas ni las dudas. Solo interesa que cualquier especulación sirva al efecto de corroborarse que es el gobierno quien está detrás de la muerte de Nisman. Eso es lo que piensa la parte de la sociedad adscripta a la teoría de una loca cretina en rol de presidenta, y nada la sacará de sus 13.
Después, más tarde o más temprano, resultará que las cosas decantan. Y decantarán por dos motivos. Porque el humo es eso mismo, humo, y porque el año electoral llevará a que la agenda mediática y el debate sean otros, a menos que el kirchnerismo no tenga capacidad de respuesta frente a lo que pinta o quiere ser monotema de la oposición. Esto es que estamos ante un gobierno criminal. Por ahora están centrados en eso. Pero lo visto esta semana, tras el, digámoslo, objetivamente impactante discurso presidencial del domingo pasado, consistió en algunos de los principales referentes opositores chocándose entre sí para aclarar que no darían marcha atrás con los logros sustanciales del periodo kirchnerista. Es un dato, porque revela que en el arco confrontado al gobierno toman nota de que no les bastará con hacer de la denuncia sistemática, agobiante, un eje único de su discurso. Eso puede servir al espectacularismo coyuntural de los medios, pero es muy dudoso que tenga efecto definitorio en elecciones que determinarán las gestiones ejecutivas de los próximos años. El problema de la oposición, entonces, es cómo hacer para redondear una oferta convincente que sea superadora de lo realizado desde 2003, con, como si fuera poco, nombres que remiten a lo más emblemático de los 90. Ese aspecto podrá no ser de interés para la porción social que aborrece al kirchnerismo con lógicas más de vísceras que de bolsillo. Pero jugará su papel en el electorado de ánimos cambiantes si es que se llega a los comicios decisivos con la economía estabilizada o con una oposición circunscripta al mero denuncismo. Algunos grupos del establishment, con Techint a la cabeza, ya hicieron conocer los grandes trazos del programa económico que deberían tener en cuenta los aspirantes presidenciales. No hay en esto nada de asombroso, sino la certificación de una cantinela cuya puesta en práctica arrojó los resultados devastadores que no solo Argentina ya comprobó de sobra. Fuerte descenso en la carga impositiva para las empresas, reducción de las contribuciones patronales, rebaja o eliminación lisa y llana de las retenciones a la exportación. Mauricio Macri acaba de afirmarlo. Más mercado y menos Estado, siempre y cuando no aminoren los negocios con el segundo. ¿Cuál candidato de la oposición podría ganar las elecciones enunciando programa semejante para aplicarlo después en condiciones de liderazgo que eviten incendios sociales? Ninguno. Pero ese no es el dilema de grupos concentrados de la economía que siempre se arreglan para quedar cómodamente a flote. Es el problema de la dirigencia política que les es afín. Y mucho más cuando el espacio kirchnerista, aun si resultara vencido en las urnas y tal como se ratificó el último domingo, no dejará de ser un actor de fuste. El martes pasado, el mensaje de apertura del año judicial, a cargo del presidente de la Corte Suprema, como corresponde, expresó a su modo las enormes dificultades opositoras para articular un discurso atractivo. Es cierto que no puede pasarse por alto la increíble gaffe de Ricardo Lorenzetti al dar por cosa juzgada la causa del atentado contra la Embajada de Israel. Debió desdecirse a las pocas horas y con estimable benevolencia hubo quienes consideraron que estuvo mal asesorado. Difícil de creer, siendo que un fallo de la Corte el 13 de diciembre de 2006, con la firma del propio Lorenzetti, que ya presidía la Corte, ordenaba seguir investigando. Pero en todo caso, esta fallida frase del magistrado fue literalmente la única
susceptible de tomarse como respuesta directa a la alocución presidencial del domingo, que tuvo en su referencia al ataque contra la sede diplomática uno de sus pasajes más demoledores, junto con la mención al acuerdo con los chinos. Todo, absolutamente todo el resto del discurso del Supremo fue un conjunto de oraciones casi escolares, bien que coherentes con su estilo público, aplicables a cualquier gusto. Y de hecho fue lo que ocurrió. Mi samba para olvidar fue el ingenioso título central de página 12 al día siguiente. La justicia debe poner límites, dijo Lorenzetti en lo que Clarín, en su portada, también del miércoles, definió como categórica respuesta del titular de la Corte a la presidenta. ¿Límites a qué? Debemos preservar la democracia, que estaría en peligro por obra de cuáles manos. Es tiempo de terminar con la impunidad. ¿De quiénes? Cabe pedir un debate democrático. ¿En dónde falta? Este mensaje obispal de Lorenzetti, decíamos, se emparenta a su manera con el rosario de mandobles que lanza la oposición propiamente dicha. Hay diferencias en el tono y el direccionamiento concreto, pero nada más si es por superar el rango de la imprecisión acusatoria y sobre todo el de la ausencia de recetas creíbles para corregir lo que los enardece. El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien no sería imputable como kirchnerista, digamos, bueno, no al menos desde sus manifestaciones públicas, dijo por estas horas: si yo soy fiscal y pido justicia, me tengo que ir a mi casa. Y sí. De todas formas, tampoco se trata de que haya solamente un conjunto de metamensajes. Hay algunos muy directos, bien directos, según se quiera, ir para atrás o seguir adelante. Basta con ver las fotos de Expoagro.